en la carta que se escribió a los hebreos. Vamos a leer la carta que escribió el Espíritu Santo a los hebreos en su capítulo 12. Y veamos en el nombre del Señor Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu el versículo 28. La carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, también en esta tarde, en esta hora de la noche, como también personas, amigos que están en medio nuestro, como aquellos que quizás a distancia escuchan la palabra de Dios. Nosotros sin duda nos llenamos de gratitud. Yo estaba viendo, hermano, que la expresión gratitud dice que es un sentimiento de estima, es un sentimiento de nobleza que alguien muestra por un bien recibido, fíjese, hermano. Yo recuerdo las palabras de un siervo del Señor que decía, contaba él, dice que en una ocasión, en una conferencia, dice que ahí estaba un hermano platicando con sus compañeros, pero de pronto dice que apareció ahí un niñito y a distancia dice que dijo, papito, dijo, ¿me permite una palabra? Y el padre dice que le dijo, espérate, digo, estoy ocupado, estoy hablando con los hermanos. Y ahí se quedó esperando. Y luego uno de los hermanos le dijo, hermano, atienda al niño, porque está esperando. A ver, ¿qué querés? Le dijo, vente. Papito, dijo, yo solo venía con usted, dijo. ¿Será que usted me podría dar un quetzal? Dijo. Es que en Guatemala manejamos el quetzal. ¿Será que usted me podría regalar un quetzal, papito? Dice que el papá apuradamente sacó su billetera y le dijo, toma, le dijo. Y el niñito contento, muchas gracias, papito, dijo, muchas gracias, y se fue. Dice que el hermano que estaba viendo se conmovió y dijo, este niño no solo se merece un quetzal, dijo. Venga para acá, dijo. Le sacó uno de a 5, dijo, toma, dijo, porque me enseñaste una lección. Fíjese, hermano, que cuando hay gratitud en un corazón, es lo que vamos a considerar en esta noche, la gratitud. Dice que la gratitud es la acción de manifestar nobleza, manifestar hacia alguien un bien recibido. Y nosotros enumeramos, hermano, ¿qué hemos recibido del Señor? Dijo el hermano, esta camioneta, hermano, dijo, la saqué casi con 0 millas, dijo. La saqué, dijo el hermano, solamente con 200 millas. Yo le pregunté, le dije yo, hermano, 200 de 200,000. No, hermano, 200, dijo. Y así nosotros podríamos enumerar, fíjese, hermana, fíjese, hermano, cuántas bendiciones hemos recibido nosotros del Señor. Dice que cuando Dios formó el universo, yo estaba viendo un poco, cuando Dios creó todo, dice la palabra que hizo Dios los cielos, dice la Biblia, hizo Dios la tierra. Yo estaba tratando de ver un poco escatológicamente por qué es que la tierra, porque fíjese que por ejemplo la ciencia dice que, o los hombres estudiosos indagan y dicen, en otros universos debe de haber otros habitantes. No podemos ser los únicos en el universo, porque en el universo hay millones y millones de estrellas, de planetas, de soles.
Pero yo estaba viendo, fíjese hermano, que la Biblia es clara, fíjese hermano. Dios en su sabia sabiduría, fíjese, Dios que es un Dios extremadamente sabio, dice que ha hecho todo para su gloria, fíjese hermano. Ha hecho todo para que todo lo que nuestros ojos contemplan sean para darle a Él alabanza, para tributarle a Él la gloria, para darle a Él ese mérito debido. Pero en toda esa bendición nosotros también recibimos nuestro poquito, fíjese, y el Señor nos bendice. Recibimos bendiciones del Señor. El Espíritu Santo dice en labios aquí de este hombre de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no tiene solamente un tiempo. Fíjese hermano, yo estaba viendo lo que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos expatriados, aquellos que estaban siendo perseguidos en el tiempo de la persecución, en el tiempo al inicio de la iglesia. Dice que los creyentes eran perseguidos. Y el apóstol les dice: para que vuestra esperanza sea puesta en Dios. A mí me llamó la atención esa expresión, fíjense. Para que vuestra confianza, para que vuestra certeza, para que vuestra fe, para que vosotros en eso que esperáis sea en Dios. Sí, porque humanamente hablando, a veces nosotros decimos así: tenemos esperanza de algo. Decía un niño, yo me acuerdo cuando yo crecí, le contaba yo a mis niños, yo les digo: ustedes no saben estimar, les digo yo. Cuando nosotros crecimos, a veces nos limitábamos solamente con un par de zapatos. Y de paso, fíjense hermano, que a veces como nos poníamos ahí a jugar, los zapatos como que de la puntita se rompían y el dedo a veces miraba ahí. Y decía: papá, tenés que esperar porque hasta fin de año te voy a comprar tu zapato. Pero había una esperanza, fíjense. Ya viene y ya van a comprar mi zapato, decía. Pero nosotros de Dios, fíjese hermano, del Señor, la palabra de Dios dice: tenemos un reino inconmovible. Ahora dice el Espíritu Santo: tengamos gratitud. Y en esa gratitud, mediante ese sentimiento, mediante ese gozo, mediante esa energía, esa satisfacción, dice la palabra, sirvámosle a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Vamos a ver un poco cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado. Veamos la carta a los Efesios. La carta que escribió el Espíritu Santo en labios del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Sus versículos que vamos a leer, el versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Clara la palabra, fíjese hermano. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo le decía a los hermanos, fíjense hermano, le digo que a veces a nosotros se nos pegan modismos, porque siempre de alguna manera cuando salimos de nuestro país tenemos una forma de hablar, y de pronto a veces entramos a México o a otro país y ya empieza. Y decía un ancianito un día, estaba leyendo este texto y decía, leía él ese texto, dijo: nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en los lugares celestiales, decía. El mexicano dice: ¿cómo le quedó el ojo? Decía.
Nosotros, hermanos amados, como cristianos, como pueblos de Dios, comprados, redimidos con la sangre preciosa del Señor, tenemos mucho por agradecerle al Señor. Por eso el Espíritu Santo dice, el escritor a los Hebreos dice, debemos mostrar gratitud, porque en esa gratitud nosotros manifestamos a Dios nuestra reverencia, dice la palabra. Mostramos a Él nuestro respeto. Hablábamos con el hermano en una ocasión y le decíamos, Dios nos bendice, hermano, y es fácil nosotros enumerar las bendiciones de Dios. Hablando en lo espiritual, nos bendijo con la salvación de nuestra alma. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios 2:1, dice, estando vosotros muertos en pecado. Y siempre ilustramos de esta manera. Voy hoy, va usted conmigo al cementerio y vamos ahí a hablarle a los muertos y le decimos, hey, ¿quién de ustedes quiere vida? Nos vamos a pasar ahí 2 días, 3 días, ninguno se va a levantar. Pero dice la palabra que Cristo, que Dios nos predestinó. Me gustó lo que dijo un hermano. La predestinación, hermano, dijo, es clara porque la palabra dice, nos predestinó, y la palabra no se contradice. Habiéndonos predestinado, dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales con Cristo. Por eso en nuestro corazón hay gratitud, en nuestro corazón florece ese agradecimiento, esa manifestación de decir, Señor, te doy gracias porque tú has sido fiel. Así dice la palabra, aunque nosotros infieles, Él permanece fiel. Maravilloso es nuestro Dios, fíjese, hermano. Le comentaba yo y le decía, con el hermano hablábamos un poco, le decimos, hermano, fácil enumerar las bendiciones de Dios, hablando en lo espiritual y enlistamos, lo material enlistamos. Pero ahora dice la palabra de Dios que también nosotros bendecimos a Dios. Y yo le preguntaba al hermano, ¿y se ha puesto usted a pensar, hermano, cómo el hombre bendice a Dios? Porque David dijo, ¿se acuerda usted de David? David dijo, Señor, lo recibido de tu mano, eso te damos. Podríamos pensar un momento y decir, no, porque como enseñábamos en el primer mensaje acerca de la ofrenda, no, porque yo doy mi ofrenda. Pero si acaso no es el Señor el que nos lo bendice, pues primero nosotros recibimos, fíjese, y después damos, porque así dice la carta a los Corintios, conforme hayas prosperado, apartando algo el primer día de la semana, conforme hayas prosperado, no dando por necesidad, ni por, dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre. Entonces llegamos a la pregunta, ¿cómo el hombre puede bendecir a Dios? Se recuerda que al inicio del mensaje le decía que Dios todo lo hizo para su gloria, todo lo hizo para su alabanza. Pero hay algunos que protestan, fíjese. Mayormente los ateos, me dijo uno allá, dijo, ¿cómo vas a decir que Dios lo ha hecho todo para bendición? Dijo. ¿Qué pasa, dijo, con esos niños inocentes que están muriendo? Dijo. ¿Qué pasa con aquellas catástrofes, con aquellos niños, por ejemplo, aquellas madres que abortan a un niño? Dijo, y eso se llama homicidio, ¿será culpable ese niño? Y le explicaba yo, le dije, mira, te voy a explicar, le digo yo, una forma física y literal para que lo entiendas. Cuando los ingenieros elaboran una carretera, le dije, una autopista, ellos saben que de antemano que esa carretera más alguien va a ser desobediente y va a ir más del límite, y va a ir a chocar o se va a morir ahí. ¿Acaso sería razonable, le digo yo, sería prudente, sería justo culpar a los ingenieros que diseñaron esa carretera por haberla diseñado? ¿Verdad que no? Lo mismo es Dios, le dije. Dios ha hecho un plan perfecto. Dios ha hecho un determinado plan maravilloso. Pero el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, las injusticias del hombre han hecho llevar a la humanidad a la catástrofe. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual.
Nos bendijo, hermanos, en cuanto a la salvación eterna que alcanzamos. Nos sigue bendiciendo. Veamos un ejemplo para que usted vea. Veamos. Vamos a leer el libro del Génesis, un ejemplo ahí, capítulo 24. El libro del Génesis en su capítulo 24 y su versículo que vamos a leer, el versículo 34. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Usted va a decir, bueno, pues este era el criado de Abraham. ¿Se acuerda usted cuando el criado de Abraham fue a buscar esposa para Isaac? Pero me gustaba lo que dijo un hermano. Fíjese, hermano, dijo que cuando yo leo el Antiguo Testamento, dijo, yo estoy leyendo lo que la literatura dice, dijo, pero también está mi mente viendo las sombras, dijo, viendo las sombras del Señor. Sí, porque así es. Aquí es una sombra del Espíritu Santo, fíjese, hermano. ¿Se acuerda usted que cuando el criado de Abraham dice que salió en busca de esposa para el hijo de su amo, Dios le dijo a este hombre, le dijo, vas a buscar esposa? Pero aquel hombre dice que puso una clave. Yo estaba pensando un poquito, ¿qué edad tendría este criado de Abraham? Sí, porque un hermano decía, el criado de Abraham, dijo, ya era un hombre anciano, dijo, porque ahí dice la palabra, el mayor de su casa. Porque si hubiese sido un joven, tal vez con esa intención, Rebeca se hubiese fijado más tal vez en el criado. Pero aquel criado puso una señal y dijo, aquella doncella que me ofrezca agua, dijo. Y apareció Rebeca sin saber el plan, pero sin duda, decía el hermano, ¿quién fue el que movió a Rebeca para aceptar, para escuchar las palabras de este hombre? Sin duda fue el Espíritu Santo, fíjese, hermano, que la fue preparando. Cuando usted tenga tiempo, lea todo ese versículo, va a ver usted la riqueza de ese incidente. Dice que aquel criado sacaba alhajas, sacaba regalos y le puso a aquella doncella, la hermoseó, la vistió de aquellas perlas preciosas. Dijo un hermano, también nosotros los creyentes, dijo, tenemos esas perlas preciosas. No es literal, hermano, no se vaya a aparecer usted con una gran cadena, no. Eso es espiritualmente. Dice el proverbio, dice que le has vestido, dice, con corona de oro. Le has puesto, dice, collares, hablando acerca de la sabiduría, de las riquezas de esa bendición, hablando de Cristo, hermanos amados. El criado de Abraham dijo, entonces dijo, Jehová ha bendecido mucho. Gracias a Dios, hermanos, el Señor nos ha bendecido. Es decir, a veces nosotros decimos, pasamos un año de pandemia, pero ¿será que en algún instante nosotros llegamos a un grado de no tener un bocado? Hasta más gorditos salimos de la pandemia, fíjese, hermano. Hubo bendición en abundancia, fíjese, hermano, el Señor ha sustentado, el Señor nos ha bendecido. Por eso la palabra dice, mostremos gratitud. Por eso nosotros nos acercamos, usted y yo dijimos, voy a ir a la enseñanza porque yo quiero cantarle, porque yo quiero tributarle. Decía un hermano cuando se empieza la reunión, dijo, primero le llevamos a Dios ese olor suave, ese perfume de nuestros labios, esas alabanzas que llegan hasta el trono de su gracia y percibe el Señor. Y ahora nos toca la otra parte de escuchar su palabra y escuchar al Señor. ¿Qué nos enseña el Señor? Nosotros somos saciados, recibimos ese bien, esa bendición. ¿Cómo no va a haber gratitud en el corazón de nosotros? Dice que lo contrario a la gratitud es la ingratitud. Pero fíjese que a veces hay. Le voy a mostrar un pueblo, va a ver. Damos un ejemplo para que usted vea. Veamos en el libro de los Jueces, capítulo 8.
Libro de los Jueces, su capítulo 8. Jueces está después de los 5 libros del Pentateuco. Después de Josué. Capítulo 8 y su versículo que vamos a leer, el 34 y también el 35. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que le habían librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobaal, el cual es Gedeón, conforme al todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Se acuerda usted de la historia de Gedeón? Jovencito de 17, como muchos hermanos aquí, 18, 19. Dijo un hermano, ¿por qué es que Gedeón estaba en la era? Dijo, porque fíjese que yo estaba viendo que a Gedeón dice que estaba trillando o sacudiendo el trigo, pero no lo estaba sacudiendo en la era. ¿Se acuerdan? Los que venimos del occidente sabemos que es una era, un lugar abierto donde bien ahí los animales majan el trigo, la cebada, pero es un lugar abierto, es un lugar público para que el aire ventile y aparte el grano hacia abajo. Pero dice que Gedeón estaba en el lagar. Fíjese, hermano, el lagar es el lugar donde exprimían las uvas. Es un lugar secreto, escondido. Ahí estaba Gedeón. Pero cuando Dios llamó a Gedeón y le dijo, joven valiente y esforzado, de parte de ti Dios va a ser un gran hombre. Gedeón se consideraba alguien insignificante. Señor mío, dijo, ¿cómo si yo soy alguien insignificante? Yo soy de la última familia de todos los descendientes de Israel, esos que no tienen insignificancia. Con esa tu gran fuerza vas a librar al pueblo. ¿Se acuerda usted que cuando el general Gedeón enlistó a los militares, 32,000 hombres se enlistaron? Dijo Gedeón, ¿quién tiene miedo en la noche? ¿Quién es miedoso? Se desaparecieron un gran grupo, solo 22,000 quedaron. Los vas a llevar al río, les dijo, van a ir a beber agua, y el que lame el agua como el perro. Dice que de todos los 32,000 llegaron a 22,000 y después ya solo quedaron 300 hombres. Dio victoria, dio triunfos, manifestó el poder de Dios en la nación de Israel. En toda la tierra se oyó las bendiciones recibidas de parte de Dios. Pero como todo, llegó el tiempo cuando murió Gedeón. Y ahora dice la palabra, ya no se acordaron los israelitas de todo ese bien recibido. Qué tristeza, fíjese, hermano. Gracias a Dios, porque Dios primeramente nos ha bendecido con la salvación eterna, hermanos. Le explicaba yo en el texto de Efesios, usted y yo estábamos muertos. Imagínense cuántos, hay millones y millones en el mundo. Yo le decía a los hermanos, dice que los estudiosos han contado que ahorita hay 7.7 billones de habitantes en la tierra, en todos los 5 continentes. Y todo lo que han existido, los que han muerto en las guerras, todo lo que han vivido, desde que hay cuento de la humanidad, se estima más o menos unos 30 billones. Pero dentro de todos esos, Dios tuvo misericordia de usted y de mí, miserable pecador. Nos dio vida, hermanos. ¿Cómo no tener gratitud? Yo le ponía el ejemplo de aquella niñita que era huérfana y que lo sacaron de un orfanato. Sus compañeritas en la escuela lo molestaban y le decían, tú no eres hijo de ellos, porque mira, ellos son bien parecidos, de ojos azules, y tú eres morenita. Y de tanto que la molestaban, dijo, miren, dijo, yo no soy hijo de ellos biológico, pero cuando ellos fueron, dijo, y llegaron a aquel orfanato, miraron a todos, dijo, pero sus ojitos me miraron a mí. Así fue el Señor con nosotros, hermanos. Bendito el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha sentado en los lugares celestiales. ¿Cómo no va a haber gratitud, hermano amado? ¿Cómo no vamos a manifestar al Señor nuestra gratitud? Por eso le cantamos alabanza, le glorificamos su nombre, porque la palabra dice que Él es digno de toda alabanza, desde el que sale el sol hasta que se oculta, desde hoy y hasta la eternidad. Maravilloso nuestro Dios, hermanos. Veamos qué dijo el salmista. El Salmo, su número 100, vamos a leer. El libro de los Salmos, en su número 100,
y sus versos que vamos a leer, su número 100, sus versos 4 y también el 5. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bonito, ¿verdad, hermanos? Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Le decía al inicio del mensaje que mostrar gratitud quiere decir el acto noble, el acto sencillo de decir, yo digo gracias a Dios por eso. Fíjese, hermano, los que han entendido la palabra de Dios, por eso son celosos. Fíjese, hermano, usted no ve aquí floreros y así pues tal vez perfumes, aceites aromáticos, porque los hermanos que han velado por la doctrina son celosos. Dice que así pasó una vez en una asamblea. Llegó una señorita, un grupo de jóvenes y dijeron, como que se ve triste la sala. ¿Qué les parece, hermanos, si llevamos ahí unos floreros y ponemos unas flores bonitas? Está bueno, dijeron, vamos a llevarlo. Pero llegó un hermano, dice un ancianito, dijo, ¿es flores quién las trajo? Los jóvenes la trajeron. Sáquenla, dijo, porque Dios no quiere esas ofrendas. Esas ya están muertas, dijo. El momento que la cortaron, ya se murió, dijo. Dios quiere ofrendas vivas, Dios quiere ofrendas agradables. Por eso la palabra de Dios dice, presentaos como ofrendas vosotros mismos al Dios, sacrificio y alabanza. Pablo le escribe a los hermanos en Colosa y dice, cantando entre vosotros con salmos, con cánticos e himnos espirituales, alabando, glorificando al Señor, bendiciéndole, hermano. Le decía, ¿cómo bendice el hombre a Dios? Con nuestras alabanzas, hermanos. Las acciones que nosotros hacemos bendicen a Dios. El sacrificio que usted hermana hizo, tal vez cansada, tal vez preocupada, tal vez hasta un poco enferma, pero usted dijo, yo voy a bendecir a mi Señor. Y ahora la palabra dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Entonces, hermanos amados, damos gracias a Dios porque hay gratitud. Hay en nuestro corazón ese sentimiento de decir, gracias, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Damos gracias al Señor por su palabra. Él la bendiga en nuestros corazones.